Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Conde, soy asociado senior del estudio Benítez Vargas y Ugaz y en esta oportunidad quiero agradecer a nuestros amigos de Youth 360 por la invitación para conversar sobre interesantes temas relacionados con el arbitraje. Bueno, antes de responder a la pregunta, considero importante aclarar la diferencia entre el arbitraje comercial y el arbitraje de inversión. En el arbitraje comercial se enfocan en resolver controversias privadas, por ejemplo, incumplimientos contractuales, temas societarios o temas de construcción. La fuente del arbitraje, del sometimiento al arbitraje, es la voluntad de las partes que se encuentra plasmada en un convenio arbitral. En cambio, el arbitraje de inversión se centra en disputas entre inversionistas extranjeros y los estados anfitriones de dicha inversión, principalmente por el incumplimiento de determinados estándares de protección de la inversión que se encuentran en tratados internacionales. Habiendo aclarado esta diferencia, corresponde dar respuesta a la pregunta. El arbitraje, como mecanismo de solución de controversias, viene adquiriendo mayor protagonismo cada año. La confianza de las partes se sustenta en la especialización de los árbitros, la confidencialidad y su rapidez. Pero por otro lado, la evolución del arbitraje también se ha debido en una desconfianza en el Poder Judicial. El Poder Judicial, aunque ha tenido esfuerzos de mejora, aún sigue sufriendo de una excesiva carga procesal y de casos de corrupción a los cuales lamentablemente nos enfrentamos en muchas ocasiones. Pero no solo ello, en el caso de los modelos de los contratos FIDIC o NEC que vienen siendo utilizados cada vez más en nuestro medio por su especialización, el arbitraje continúa siendo uno de los mecanismos de solución de controversias. Ahora bien, el uso eficiente del arbitraje puede promover la inversión extranjera a partir de que las empresas extranjeras elijan al Perú como sede del arbitraje porque prefieren nuestra legislación y nuestra práctica arbitral. Para esto último, resulta importante que las cortes peruanas fomenten el desarrollo y eficacia del arbitraje. Otra forma de proteger la inversión extranjera es el arbitraje de inversión. Como he mencionado, los inversionistas extranjeros pueden recurrir al arbitraje de inversión para buscar reparación por determinadas acciones gubernamentales que incumplan los estándares de protección de la inversión previstos en tratados internacionales. Por ejemplo, el incumplimiento del trato justo y equitativo o la cláusula de nación más favorecida. Definitivamente, el hecho que el arbitraje de inversión funcione de manera eficiente y célere, especialmente para el cumplimiento del laudo, es un factor positivo para proteger la inversión extranjera. Existen diversos temas que pueden significar un reto o oportunidades para el arbitraje. No obstante, me gustaría centrarme en los siguientes aspectos. En términos de eficiencia, un primer aspecto es la administración y manejo de los arbitrajes. Es importante que las partes propongan y acuerden reglas claras y simples para la conducción de un arbitraje. Por ejemplo, las partes pueden establecer que no resulte necesario un pronunciamiento de un tribunal arbitral para el cómputo de plazos a efectos de absolver un determinado escrito o la incorporación automática de pruebas salvo algún tipo de oposición, o que tampoco ya no sea necesario llevar a cabo audiencias como la instalación del tribunal arbitral o la fijación de puntos materia de controversia. Un segundo aspecto en términos de eficiencia está relacionado con el número de casos a cargo de los árbitros. Es importante que los árbitros cuenten con disponibilidad de tiempo para que el arbitraje continúe siendo un mecanismo rápido. Para ello, los centros de arbitraje podrían imponer un límite máximo de casos a cargo de cada uno de los árbitros. Un tercer aspecto está relacionado con los costos del arbitraje. Si bien es importante que la labor de los árbitros y los centros de arbitraje se vea reconocido a través del pago de honorarios o gastos administrativos, en muchas ocasiones los costos del arbitraje suelen ser muy elevados para las partes. Justamente para promover esta adecuada conducción, los centros de arbitraje pueden exigir capacitaciones constantes a los árbitros incluidos en sus nóminas. ¿Por qué? Porque existen muchos casos donde hay árbitros muy expertos en determinada materia, pero pueden no estar actualizados en determinados temas arbitrales. Finalmente, los centros de arbitraje pueden brindar soporte a los árbitros en determinados temas procedimentales, especialmente en aquellos árbitros extranjeros que podrían no estar familiarizados con determinados aspectos o el detalle de una regulación aplicable al arbitraje. En temas de legitimidad, un primer aspecto que viene ocurriendo en nuestro medio es la existencia de centros de arbitraje fraudulentos. Estos centros no brindan un verdadero servicio de arbitraje, sino que vienen siendo utilizados con fines ilegítimos, con el único objeto de perjudicar a determinada parte. Ahora, si bien existe el RENACE para el caso de centros de arbitraje
donde participa el Estado peruano, lo cierto es que a la fecha no existe un registro de centros de arbitraje a cargo de resolver controversias entre privados. La existencia de un registro de este tipo que imponga requisitos mínimos para la creación de este tipo de centros puede ayudar a mitigar la existencia de centros fraudulentos. Otras medidas que afectan la legitimidad del arbitraje son las denominadas medidas antiarbitraje. En el último tiempo, los tribunales estatales vienen emitiendo medidas destinadas a suspender o paralizar los arbitrajes. Ello a pesar de que a nivel de doctrina y jurisprudencia internacional se ha reconocido que estas medidas son ilegales. Sin embargo, en muchas ocasiones los árbitros terminan acatando estas medidas dictadas por el Poder Judicial, afectando claramente la legitimidad del arbitraje. Finalmente, otro aspecto que también afecta la legitimidad del arbitraje son los temas relacionados con la ejecución de un laudo. Por un lado, existen pronunciamientos judiciales que vienen interpretando que determinada materia en sede de ejecución no sería arbitrable. Pero además, la ejecución propiamente dicha de un laudo puede demorar muchos años, especialmente en casos contra el Estado. En estos últimos casos, se podría proponer como una reforma legislativa que el Estado provisione los montos objeto de reclamo con la finalidad que una vez emitido el laudo, este pueda ser cumplido de manera rápida. No olvidemos que la oportunidad en que se cumplen los laudos es un factor muy valorado por las partes del arbitraje. La ley de arbitraje peruana permite recurrir a los usos y costumbres en materia arbitral. Ello se traduce en la posibilidad de aplicar estándares internacionales en materia arbitral. Por ejemplo, aunque no han sido pactadas, en muchas ocasiones las partes, los árbitros y los propios centros de arbitraje aplican las directrices de la IVA, ya sea en materia de conflictos de intereses o en materia de actuación de pruebas. Esta última contiene guías para el interrogatorio de peritos, de partes o testigos, entre otros aspectos. En esa línea, los principales centros de arbitraje de nuestro medio han adoptado las siguientes medidas. Primero, los centros de arbitraje han actualizado sus reglamentos arbitrales con la finalidad de adoptar estándares internacionales e incluir figuras como el árbitro de emergencia, el arbitraje acelerado y el pronunciamiento prima facie para la aplicación o no de determinado convenio arbitral. Segundo, al momento de aprobar su nómina de árbitros, se realiza un filtro con la finalidad de incluir árbitros reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Y finalmente, se continúan llevando a cabo audiencias arbitrales, lo cual reduce costos y tiempos de los arbitrajes. En el caso particular del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, se ha implementado lo que se conoce como el Faro de Transparencia. En este portal se puede conocer, por ejemplo, la cantidad de arbitrajes en curso o concluidos, el número de designaciones como árbitro de parte, como árbitro único o presidente de un tribunal arbitral, los estudios de abogados patrocinantes y que han participado en dichas designaciones, la cantidad de sanciones que han tenido los árbitros y el laudo en aquellos casos que forme parte el Estado peruano. Para incentivar la formación y profesionalización de los árbitros, se puede promover que otros centros de arbitraje implementen medidas como el Faro de Transparencia. Por otro lado, existe también una plataforma como el Arbitrator Intelligence que permite conocer a sus usuarios determinada información de los árbitros, no solo vinculada a temas de decisiones de fondo, sino también la forma de conducir los procedimientos arbitrales. Esta información puede ser muy útil para las partes al momento de elegir a los árbitros. Finalmente, la labor que vienen haciendo las asociaciones de abogados y estudiantes sirve para difundir el conocimiento no solo de árbitros consolidados y experimentados, sino también para dar oportunidad a jóvenes árbitros que también cuentan con esta experiencia, ello con la finalidad de que tengan mayor presencia en el mercado.